empezar entonces. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Bien. Entonces, como empezamos recién, dijimos recién en la mañana, vamos a ver la regulación de la secreción, de la secreción gástrica. Este esquema que está aquí es de un esquema de la de una glándula gástrica con los distintos tipos de células mucosas, células endocrinas, células principales y células parietales. Las superficiales y además están aquí las mucosas del cuello. Veamos. La secreción gástrica se realiza en varios tipos distintos de células. Están las células secretoras del mucus, que ya habíamos comentado, que son células indispensables para la producción de mucus, que en el caso específico del estómago sí tiene bastante importancia, porque el mucus, como vamos a comentar más adelante, se constituye en un elemento muy importante en la protección de las células a la acción digestiva de pepsina y a la acción, llamémoslo, disgregadora de ácido clorhídrico. Pero además de estas células secretoras de mucus, están las glándulas tubulares. Y les decía que este es un esquema o dibujo de una glándula tubular que son de dos tipos. Uno, vamos a verlas enseguida, uno son las glándulas gástricas u oxínticas. Y se diferencian fundamentalmente por su ubicación. Las glándulas gástricas están ubicadas principalmente en el cuerpo del estómago. Ustedes se acuerdan que el estómago tiene 3 regiones, dijimos ayer: fondo, cuerpo y antro. Pues bien, las glándulas gástricas u oxínticas, digamos, siguiendo este esquema, están ubicadas en el cuerpo y tienen las glándulas mucosas del cuello, hay glándulas mucosas aquí y glándulas acá, y que son células productoras de mucus, las células parietales, estas que están aquí en toda la extensión de la glándula tubular, que son células productoras de ácido clorhídrico principalmente, y además en esas mismas células se produce el factor intrínseco de Castle, que es una secreción importante de estas glándulas para la absorción de vitamina B12. Y además en las glándulas tubulares se presentan las células principales, estas que están esquematizadas aquí, estas son las células principales, y estas células principales secretan pepsinógeno. Las glándulas tubulares secretan pepsinógeno. La pepsina se forma una vez que el pepsinógeno está aquí, bajo la influencia de ácido clorhídrico, por ejemplo, acá. Pero la célula produce específicamente pepsinógeno. ¿Y por qué ocurre algo parecido a eso? Porque
si secretara directamente pepsina a este canalículo que es el que conduce la glándula K. La pepsina es una enzima proteolítica y las células están formadas por proteínas, por lo tanto fácilmente digerirían a las células cuando si fueran secretadas aquí como enzima activa. Entonces, el pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina, se produce aquí, la pepsina. Se transforma el pepsinógeno en pepsina aquí en esta zona. ¿Ya? Esas son las glándulas gástricas u oxínticas. Y se les llama oxínticas porque una de sus características principales es secretar ácido clorhídrico. Entonces, además de estas glándulas gástricas, hay unas que son muy parecidas a las glándulas gástricas, que son las glándulas pilóricas. Y estas glándulas pilóricas están ubicadas principalmente en el antro. Y las glándulas pilóricas, lo que, a diferencia de las anteriores, lo que no tienen es células parietales productoras de ácido clorhídrico, ¿ya? Y lo que sí tienen son células productoras de gastrina o células endocrinas. Se llaman células G, para que no se olviden, células G de gastrinas, ¿ya? Ahora, las enzimas que se secretan son fundamentalmente pepsinógeno, esto es lo más importante en enzima. Acuérdense que el ácido clorhídrico no es una enzima, es ácido clorhídrico, por lo tanto no está en este lote. Y está entonces el pepsinógeno, y este pepsinógeno se activa cuando está aquí, se activa con ácido clorhídrico o se activa con la misma pepsina, produce la transformación de más pepsinógeno en pepsina. Y esta enzima tiene una característica que es distinta de todas las otras enzimas, y es que tiene un pH óptimo de acción alrededor de 2. A tal punto que la pepsina, cuando el pH del medio ambiente donde está actuando es alrededor de 5, se inactiva la pepsina. Ahora, ese ambiente electroquímico de pH se obtiene como pH óptimo para la enzima y como pH de acción solamente en el estómago. En la boca, cuando vimos que actuaba la alfa-milasa, esa alfa-milasa actúa a pH neutro, que es el pH que normalmente tiene la boca, o ligeramente alcalino, pero fundamentalmente pH neutro. Y cuando pasa el contenido gástrico al duodeno, la presencia de gran cantidad de bicarbonato en el duodeno, como lo vamos a ver, inactiva también la pepsina. Por lo tanto, la pepsina actúa sobre el contenido gástrico, sobre las proteínas que están en el contenido gástrico, solo en el estómago. Además, se describen como enzimas que se secretan aquí, una lipasa gástrica, una tributirasa. Ustedes saben que las lipasas gástricas tienen el nombre genérico de lipasas, pero tienen un cierto grado de especificidad y en función de la estructura química que están degradando. Y en este caso es el ácido tributírico, que es el lípido que predomina en la mantequilla, ¿recuerdan? Ahora, además, se describe la secreción de una amilasa gástrica. Y esta amilasa, al igual que el pepsinógeno que se transforma en pepsina, tiene una característica, y es que actúa a pH ácido. Entonces,
En el caso de la digestión, como vamos a ver, en el caso de la digestión de los hidratos de carbono, está la amilasa salival y cuando el contenido llega al estómago, se inactiva la amilasa salival, pero sí se activa la amilasa gástrica que actúa en pH ácido. Y cuando pasa al duodeno, se inactiva la amilasa gástrica porque el duodeno va a tener ambiente básico, perdón, neutro o básico, pero ahí hay otras amilasas que están actuando, ¿ya? Entonces, estas son enzimas, por decirlo así, propias del estómago, no se secretan en otros lugares, ¿ya? Aquí hay un esquema más detallado de la glándula tubular, ustedes se fijan, son similares al anterior. Aquí están las células mucosas del cuello, estas que están por aquí. Su secreción principal es la secreción de muco y la secreción de bicarbonato junto con el moco. Y eso genera, vamos a verlo más adelante, una barrera física y química entre el epitelio, la superficie del epitelio de la mucosa gástrica, esta zona, y la superficie del lumen. Hay una barrera física ahí formada por moco con bicarbonato. Las células parietales, por su cuenta, estas son las que responsables de la secreción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, y el principal estímulo, como lo vamos a ver con detalle, esto es un resumen de que aparece en el Silverthorne, que es la acetilcolina, la gastrina y la histamina, que son estimulantes de la secreción de ácido clorhídrico. En superficie, en la función de secreción, activan el pepsinógeno, eliminan las bacterias por el efecto ácido potente que tiene y forma complejos. El factor intrínseco forma complejos con la vitamina B12 para su absorción. Hay unas células similares a las enterocromafines, esta que está aquí, se describe esa célula como enterocromafin, que libera histamina, cuyo objetivo es estimular a las células parietales para la formación de acetilcolina y gastrina. Y esta histamina, entonces, para estimular la producción de ácido clorhídrico a partir de la estimulación de acetilcolina y gastrina. Vamos a hablar con detalle de eso. Estimula la secreción de ácido gástrico. Y las células principales, que son las que producen pepsinógeno y lipasa gástrica. Y estas células principales secretan o se estimulan por acción de parasimpático, acetilcolina, por la presencia de ácido y por la acción de secretina. Secretina, que es hormona liberada en el duodeno. Y digiere proteínas y grasas. Las células D, estas, liberan sustancias hormonales, en este caso somatostatina, y se produce por la acción estimuladora del ácido en el estómago y tiende a inhibir la secreción ácida gástrica. La acidez gástrica se regula, tiene sustancias, como ustedes ven, estimulantes, estas, y tiene sustancias que tienden a disminuir o inhibir su secreción. ¿Ya? Esta también, acetilcolina y gastrina, histamina, son todas estimulantes de la secreción gástrica. Esta histamina actúa por acción paracrina, es decir, por vecindad. Y además, principalmente las células G que están presentes, principalmente en las glándulas pilóricas, ¿ya?
La sustancia secretada es gastrina y estimulan la secreción de ácido y tienen también efectos estimulantes en la actividad motora gástrica. Y sus estímulos son acetilcolina, péptidos y aminoácidos, pero que están actuando principalmente en la zona del antro, no en la zona del cuerpo, para diferenciarlas de estas células principalmente. ¿Ya? Pueden revisar el texto y el resumen, como les digo, en el texto de Silverholm. Ahora, ¿cómo se regula la secreción gástrica? La secreción gástrica no es igual en cualquier momento. Y entonces se definen o se describen 3 momentos distintos para la secreción gástrica. Un estímulo secretorio y una actividad secretoria del estómago antes de que llegue alimento al estómago. Y eso hay que tenerlo bien claro. Esta secreción se describe antes de que llegue alimento al estómago. Por eso se llama fase cefálica. Es una fase, una acción estimulatoria y es responsable de alrededor del 10 al 30% del total de la actividad secretora. ¿Y por qué ocurre antes? Porque esta fase, esta activación de la fase cefálica de la secreción gástrica se estimula fundamentalmente por acción parasimpática directa aquí, que se produce por distintas razones. Uno, por ejemplo, lo mismo que vimos en la secreción salival, por ejemplo, la visión de comida, el olor a comida o la percepción del sabor de una comida, sobre todo cuando la persona tiene una leve hipoglicemia que desencadena la sensación de hambre, ¿ya? Se estimula la actividad a nivel bulboprotuberancial aquí en los nervios vagos. El nervio vago estimula a la pared para estimular la secreción de hormonas y de ácido aquí. El vago estimula la secreción de ácido clorhídrico, principalmente, decía parasimpático, no, decía acetilcolina en el cuadrito, y de pepsinógeno. Se libera pepsinógeno y ácido clorhídrico aquí. Además, el vago actúa sobre las glándulas gástricas, donde hay una mayor proporción de de células G que liberan gastrina, y entonces la acetilcolina estimula la liberación de gastrina y la gastrina estimula la actividad secretora de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Además de estos factores que llegan directamente al sistema nervioso central, el acto de masticar. Por ejemplo, cuando ustedes mastican para comer chicle, es un estímulo para la actividad secretora. Cuando mastican chicle, por ejemplo, poco antes de ingerir alimentos, ustedes tienen 2 estímulos. Uno, el estímulo del sabor y otro, el estímulo masticatorio. Y ambos van a estimular la secreción de hormonas aquí. ¿Ya? Y finalmente está los reflejos condicionados. Ustedes se acuerdan del estudio de Pavlov, ¿sí? Que le tocaba la campana al perro y el perro estimulaba la secreción salival, ¿sí? Ese es un reflejo condicionado, pero nosotros también tenemos múltiples reflejos condicionados en función de la ingesta de alimentos. Por ejemplo, si ustedes se levantan con tiempo suficiente, el hecho de levantarse y de empezar a realizar
sus actividades o solamente el hecho de levantarse, les tienen ustedes el reflejo condicionado de que al poco rato van a ingerir alimento porque van a tomar desayuno. O cuando llega aproximadamente la 1 de la tarde, 1 y media de la tarde, el reflejo condicionado de ustedes es prepararse para almorzar, ¿ya? En condiciones normales, ahora no es tanto, pero en condiciones normales, por ejemplo, yo, me voy a poner como ejemplo, cuando llega aproximadamente la 1, yo me preparo para venir a mi casa. Yo vengo a almorzar todos los días a mi casa cuando estoy trabajando en la universidad. Y entonces, el hecho de que me prepare para salir, que tome mi auto para venirme, que viaje desde allá hasta acá y que llegue a mi casa, pasan fácilmente 25 minutos a media hora. Y durante todo ese periodo yo estoy teniendo ese reflejo condicionado que, de la misma forma como ocurrió con el perro de Pavlov, yo estoy estimulando a través de la vía vagal al estómago para que estimule la secreción de ácido clorhídrico y pepsina, aquí, que estimule la secreción de pepsinógeno en realidad y ácido clorhídrico, y además estimule la liberación de gastrina. Ustedes pueden hacerse una introspección de todas las acciones que ustedes realizan casi automáticamente. Muchas veces los reflejos condicionados son casi automáticos para acceder al alimento. Y entonces, si es que tienen que ir a un comedor o si llegan a su casa y en su casa hay olor a un plato de comida, ¿ya? O les dicen pon la mesa para servirnos a almorzar y ustedes participan en toda la preparación de la mesa para el alimento, lo que sea, cualquier actividad que sea que le genere un reflejo condicionado, eso es uno de los factores que estimula la fase cefálica de la producción gástrica, ¿sí? Además, como decíamos, la estimulación del nervio vago a través de la liberación directa de acetilcolina estimula las células parietales, que producen fundamentalmente ácido clorhídrico, y la acetilcolina también aquí estimula las células G en las glándulas pilóricas, principalmente, que son las productoras de gastrina, y la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico y pepsina, ¿ya? Ahora, cuando ustedes inician la ingesta de alimentos, no solamente cuando estamos en la fase cefálica e inician la ingesta de alimentos, ustedes no ingieren todo el alimento de una sola vez. Ustedes se demoran varios minutos en la ingesta de alimentos, dependiendo de lo que sea, si tienen un plato que comer, si tienen dos platos que comer, si tienen una entrada, un plato principal y un postre, por ejemplo, lo que sea. Todo eso corresponde a la secreción gástrica que se produce durante la fase gástrica, ¿ya? Esa fase gástrica es una superposición de estímulos psicogénicos, porque continúa la estimulación por la visión del alimento, el estímulo olfatorio que se está produciendo mientras ustedes están comiendo, y la masticación asociada a la ingesta de alimentos. Todo eso estimula vía vagal a las células parietales. Ahora, al mismo tiempo, la llegada del alimento aquí produce el fenómeno de distensión plástica, ¿sí?
Y este fenómeno de distensión plástica desencadena también una estimulación de sustancias estimuladoras de la secreción gástrica. Se llaman en conjunto secretagogos. Y además, esta estimulación vagal estimula la secreción de gastrina. Entre otras cosas, este fenómeno estimula al píloro para que se contraiga. Entonces se cierra el píloro, se distiende el estómago, se estimula por vía vagal. Esto, hay reflejos vagovagales, es decir, que salen de la mucosa. Se percibe el estímulo químico que representa la presencia del alimento y además del estímulo mecánico que es la distensión para estimular la actividad secretora. Todos esos fenómenos son estimulantes de la actividad secretora. En particular, la presencia de péptidos y aminoácidos en esta área, en la zona antral, estimula la liberación de gastrina. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque cuando el alimento tiene aminoácidos y péptidos pequeños, hay un mayor estímulo por este fenómeno, un mayor estímulo para la secreción de ácido clorhídrico y pepsina. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando ustedes, por ejemplo, toman un alimento líquido con péptidos y aminoácidos. Supongamos, una cazuela de pollo. El proceso de cocción de la presa de pollo para darle en la cazuela. No importa si comen pollo o no comen pollo. Tiene la cocción de la sopa que va asociada a la cazuela tiene disueltos péptidos y aminoácidos que son potente estímulo para la liberación de gastrina. ¿Ya? Obviamente la presencia de aminoácidos y péptidos generados por la liberación de las proteínas cuando ustedes comen proteínas de cualquier origen, ¿no? Pueden ser proteínas animales, pollo, pescado, carne, etcétera, o de origen vegetal, como ser provenientes de leguminosas, ¿ya? Porotos, lentejas, garbanzos, etcétera. Entonces, pero en esos casos, en las leguminosas, acuérdense que para que se liberen las proteínas tienen que ser destruidos a la cubierta. Si ustedes se comen una cucharada de lentejas sin masticarlas y se las tragan sin masticar las lentejas, esto no va a ser capaz de destruir la corteza de celulosa que tienen las lentejas y ustedes van a eliminar las lentejas tal cual las ingirieron. Por eso hay que masticar muy bien para que se cumpla la función de trituración en la boca. ¿Ya? Estos son estímulos. Pero fíjense, además de eso, está el estímulo de gastrina aquí, la acetilcolina acá, los péptidos aquí y sustancias que son liberadas como secretagogos y la distensión. Todos esos son factores que contribuyen a la estimulación de la secreción gástrica. Y además, fíjense, el alcohol. Pero aquí tenemos que hacer mención, claro, que no es el alcohol en exceso, sino que pequeñas cantidades de alcohol. Por eso los productores de vino que han recibido la información del estímulo para la secreción gástrica que significa el alcohol, lo recomiendan tanto para la ingesta de alcohol en las comidas. No una cantidad excesiva de alcohol, sino que
alcohol en el momento previo a la ingesta de alimentos y alcohol durante la ingesta de alimentos. Entonces, eh, es fácil utilizar alcohol. Cuando hablamos de alcohol, estamos hablando principalmente de vino en las comidas, por lo menos esa es la costumbre nuestra. Depende del tipo de comida, por ejemplo, ustedes lo pueden asociar con otra bebida alcohólica, que será pizza, por ejemplo, y se la toman asociada a cerveza. Están actuando, estimulando también la ingesta de alcohol. Pero yo creo que nadie, o probablemente poca, muy poca gente, ingiere whisky o pisco mientras está comiendo. Habitualmente esa ingesta de alcohol, de bebidas que tienen alto contenido de alcohol, lo tienden a ingerirlo inmediatamente después. Pero nadie les recomienda, nadie, ni aun los productores de licor, les recomienda que ingieran alcohol en exceso después de las comidas. Pero también es una costumbre tomar café para algunos, digamos, no para todos. Para algunos es una costumbre tomar café después de la ingesta de alimentos. Y el café también, la cafeína del café es un estimulante para la secreción de ácido clorhídrico y pepsina. Y entonces, como ustedes ven, hay estimulantes por todos lados, ¿ya? Está el vagal, la gastrina, secretagogo, la distensión, la presencia de péptidos, la presencia o no de alcohol en la sangre. Si agregan a eso al final de la ingesta de cafeína, tenemos la matriz completa para ver que la fase gástrica de la secreción gástrica es una etapa fundamentalmente estimulatoria de la secreción gástrica, porque, digamos, aquí el complemento es la secreción cefálica, ¿sí? Dijimos que la cefálica era entre el 10 y el 30, entonces entre el 70 y el 10 y el 90 de la secreción gástrica es estimulada durante la fase gástrica, ¿ya? Ahora vamos a describir brevemente cuál es la estimulación de la secreción de ácido clorhídrico principalmente. Aquí tenemos el tejido circundante de la célula parietal. Aquí esto es parte de la glándula gástrica, ¿ya? Aquí hay una célula parietal que es responsable del ácido clorhídrico y estas células parietales tienen varios receptores para varias sustancias que son estimulantes. Entonces dijimos que un estimulante era la acetilcolina. ¿De dónde proviene la acetilcolina? Proviene de una fibra nerviosa que se origina en el parasimpático. El mediador químico aquí que se libera en el parasimpático es acetilcolina, aquí. Pero también se produce esta célula parietal, tiene receptores para gastrina aquí. ¿Y de dónde viene la gastrina? La gastrina viene como una hormona a partir de la célula G principalmente, pero para que llegar a la célula parietal tiene que pasar por la sangre y generar un estímulo por vía sanguínea aquí en este receptor, el receptor de gastrina. Y dijimos también, hace unos segundos, que un estimulante para la secreción de ácido clorhídrico es la histamina. Pero la histamina
Aquí, acuérdense, se produce por una regulación paracrina. Las células que son responsables de la liberación de histamina se regulan en forma paracrina, sea por estímulo vagal o sea por estímulo de gastrina. Estímulo vagal o estímulos de gastrina van a actuar sobre estas células productoras de ácido de histamina, y la histamina va a difundirse a través del espacio intersticial para llegar a los receptores de histamina. En la célula parietal, ¿qué ocurre con eso? Bueno, estos son los receptores M3, muscarínicos 3 de la acetilcolina. Estos se conocen como los receptores histamínicos 2, los H2 de receptores de histamina, y estos son receptores de gastrina. Entonces, estos actúan en la célula parietal. La acetilcolina actúa a través de la modificación de la concentración de calcio principalmente, la mismo que la gastrina. Ambos entonces receptores desencadenan como respuesta la modificación en la concentración de calcio, y esta modificación de calcio es la que va a activar y poner en juego la proton potasio ATPasa. El resultado de esta proton potasio ATPasa es que va a ocupar ATP a través de un proceso de transporte activo para sacar protón de la célula e incorporar potasio a la célula. En forma pasiva sale el cloruro, pero la histamina, por su parte, lo hace actuando a través del sistema más relevante de la secreción de la acción de hormonas, que es el que utiliza como segundo mensajero el AMP cíclico, porque a partir de este receptor se activa, el efecto que tiene es activar la adenilato ciclasa, que transforma el ATP que hay dentro de la célula en AMP cíclico. Y esa acción va a generar la activación también de la ATPasa, que va a desarrollar el transporte activo. Entonces, por tres efectores distintos, estos son a partir de receptores con estas sustancias distintas, todas ellas van a actuar sobre la estimulación de la producción de protón hacia el lumen de la célula. Aquí está el lumen de la parte tubular de las células tubulares, ¿sí? De las glándulas tubulares. ¿Está claro esa parte? Laura, Javiera, Diego. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sin problemas. Ya, sigamos. Ahora, ¿hasta cuándo se secreta? ¿Hasta cuándo se responde a ese estímulo? ¿Ya? Perdón. Aquí están, como son receptores específicos para una determinada sustancia, los estudios fisiológicos han demostrado bloqueadores específicos para estos receptores. Y para los receptores muscarínicos, en particular el bloqueador específico es la atropina. Entonces, si nosotros usamos atropina,
el bloqueador se une al sitio de unión del receptor e impide la salida impide la acción de la acetilcolina sobre esto. Pero si ustedes dan solamente atropina, esta sustancia no va a ejercer todo el efecto inhibidor que buscan porque están estos otros dos mecanismos. Entonces, la regulación paracrina de la histamina se bloquea con un receptor H2 habitualmente específico que son del orden de las tidinas, del tipo de las tidinas, famotidina, ramotidina, etcétera, ¿ya? Y estas sustancias de este origen bloquean este mecanismo de liberación. Y la gastrina, fíjense, tiene como bloqueador específico otra hormona que se produce, perdón, el receptor de gastrina tiene como bloqueador otra hormona que es la colecistoquinina. Si ustedes se fijan y revisan o vuelven a revisar la lámina de las familias de las hormonas que les mostré el otro día, van a darse cuenta que en la familia de hormonas de la gastrina está la colecistoquinina. Son muy parecidas estructuralmente. Sin embargo, aun cuando son muy parecidas, tienen un efecto opuesto. Y la colecistoquinina se une al sitio de unión o al receptor de gastrina e impide que la gastrina actúe. Y por lo tanto, al bloquear el receptor de gastrina, impide que se desencadene este factor estimulante. Entonces, cuando por alguna razón médica, médica, ustedes tienen que inhibir o disminuir la secreción de hormona, de ácido clorhídrico en una patología específica gástrica, tienen que disminuir la secreción de ácido clorhídrico, tienen todas estas opciones. Esta se usa poco porque cuando ustedes inyectan atropina, tienen todos los efectos bloqueadores del parasimpático, no solamente en el estómago, sino que en todos los otros órganos que se estimulan con acetilcolina. Y entonces tienen problemas de visión, tienen problemas de salivación, etcétera. Todos aquellos que son estimulados por el parasimpático van a ver bloqueada su acción. Por lo tanto, la atropina está un poco descartada habitualmente en la regulación de la secreción de ácido clorhídrico. Durante bastante tiempo se usó este y ahora se está usando este y además esto como bloqueador. Como no es el objetivo de esta clase, no vamos a hablar más de las acciones farmacológicas de estas sustancias, pero estos son fármacos que bloquean y regulan la secreción de ácido clorhídrico. Cuando ustedes vean una tidina, échenle una mirada que vean cómo es descrita la acción de, dicen, regular la secreción gástrica. ¿Ya? Ahora, específicamente, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos una célula parietal, aquí está el capilar donde viene pasando la sangre, y aquí está el lumen de la glándula de la mucosa, ¿ya? Lo primero que ocurre en la célula parietal bajo el estímulo apropiado es la liberación la disociación del agua. El agua, por una acción activa, es disociado en protón más bicarbonato. Este protón es el que es eliminado hacia acá y se intercambia protón por potasio, porque en el borde basal de la célula, aquí en el vaso lateral de la célula,
hay un mecanismo de transporte activo de potasio al interior de la célula. Entonces saca potasio del capilar, del poco potasio que hay, y se coloca dentro de la célula parietal y se intercambia ese potasio por sodio. Como eso genera una gradiente de sodio aquí, saca sodio del lumen gástrico y lo pasa para acá. Intercambia sodio por potasio. En cambio, aquí además en la célula apical se libera este protón que se produjo por la disociación del agua y se intercambia con potasio. Y este potasio da varias vueltas aquí de manera tal que al final del proceso secretorio, además de tener una alta concentración de protones, uno tiene una alta concentración de potasio. 5.000 equivalentes de potasio por litro son 3 veces o 3 a 4 veces la concentración de potasio del líquido extracelular acá. ¿Ya? Sino que este fenómeno está asociado con la salida de cloruro, salida pasiva de cloruro. Se abren canales de cloruro aquí y entonces este cloruro que sale aquí pasivamente se une al protón. ¿De dónde viene el cloruro? Viene de aquí del cloruro de sodio que está presente en el capilar. Se saca cloruro de ahí. Aumenta la concentración de sodio, se saca cloruro de ahí. Y además pasa el cloruro aquí y tenemos una alta concentración de cloruro y protones fuera del capilar. ¿Ya? Perdón, no fuera del capilar, fuera de la célula parietal. El proceso de mezcla de protón más cloruro para formar el compuesto químico de ácido clorhídrico se produce fuera de la célula. No se secreta ácido clorhídrico, sino que se secreta protón y se secreta cloruro y se secreta potasio. Y esta concentración de protón más cloruro es la que va a formar el ácido clorhídrico, les insisto, fuera de la célula parietal y habitualmente fuera del túbulo de la célula, de la glándula gástrica. Pero eso no es todo para eso, porque se necesita además todas estas células. Aquí tenemos otra célula que tiene alta concentración de anhidrasa carbónica. Estas células que tienen alta concentración de anhidrasa carbónica transforman el CO2 que está pasando aquí. Acuérdense que aquí hay una cierta cantidad de CO2, 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial. Se pasa CO2 aquí, se mezcla con agua por acción de la anhidrasa carbónica y este producto es el ácido carbónico. El ácido carbónico, este hidroxilo que está aquí, es el que se unió acá para dar origen al bicarbonato. Y este bicarbonato pasa, fíjense, pasa por la alta concentración que se forma, pasa acá a unirse con el sodio que venía de aquí y que venía de acá para formar bicarbonato de sodio. Entonces, en cada vuelta que se da el circuito completo, ¿ya? Esto le ocurre primero, después esto último. En cada vuelta que se da este circuito se produce una molécula de ácido clorhídrico. Por cada molécula de ácido clorhídrico que se forma aquí, se incorpora a la circulación una molécula de bicarbonato de sodio. ¿Estamos?
Aquí se forma una molécula de ácido clorhídrico y aquí una molécula de hidróxido, de bicarbonato de sodio. Si ustedes sacan la cuenta que aquí se están produciendo 3 por 10 elevado a 6 moles de ácido clorhídrico, esa cantidad de moles de ácido clorhídrico que se forma aquí, se están formando acá la cantidad de moles de bicarbonato de sodio. Entonces, como consecuencia del proceso de secreción de ácido clorhídrico, hay una alta producción de bicarbonato de sodio. Y si ustedes han adivinado ya desde la bioquímica y la fisiología, en toda célula que se produzca bicarbonato o que sea necesario producir protones para el funcionamiento de la célula, de la actividad de la célula, que se produzcan protones o que se produzca bicarbonato para este bicarbonato o este protón, la presencia de anhidrasa carbónica que facilita esta reacción química es fundamental. Entonces, Diego Echeverría va a decirnos en qué otras células se produce eso. No sé, doctor. Pero piénsela, de todo lo que ha visto. ¿Qué otras células requieren ácido clorhídrico, bicarbonato o protón? Diego. Aquí. Mire, para que se las vayan aprendiendo, aparte de la célula parietal, que hay anhidrasa carbónica, hay anhidrasa carbónica en el glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene que metabolizar el CO2 hacia la forma de bicarbonato. Por lo tanto, el glóbulo rojo también tiene alta concentración de anhidrasa carbónica. ¿Dónde más? En las células tubulares renales, donde se produce formación de bicarbonato con bicarbonato de sodio, absorción de bicarbonato o formación de más bicarbonato. Allí también en la célula tubular renal hay gran cantidad de anhidrasa carbónica y ahí ya tiene 3 grupos celulares. El páncreas, que libera el conducto salival, que lo vimos recién en la mañana, que libera bicarbonato a la secreción salival, ese bicarbonato se forma en las células del túbulo del conducto salival por acción de la anhidrasa carbónica. Lo mismo en el páncreas, lo mismo en los conductos biliares. En fin, si yo en una prueba así sin asco, entonces le puedo preguntar 4 grupos celulares en los cuales haya alta concentración de anhidrasa carbónica y ustedes debieran ser capaces de identificarlo, de nombrarlo, por lo menos. ¿Sí? Ya. Por suerte le estoy viendo la foto y no la cara, Diego, porque si no, me imagino la cara roja de vergüenza por no saber. Ya, sigamos entonces. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora, la fase cefálica y la fase gástrica, su objetivo es el aumento de la actividad de la secreción de ácido clorhídrico y de pepsina. Van asociados los dos fenómenos ahí. Y entonces, ¿significa eso que se está siempre estimulando la secreción gástrica? Y efectivamente no. Esto ocurre solo durante el proceso digestivo. Dijimos que el proceso digestivo gástrico demoraba 3 horas, 3 horas y media. Y esa
esas 3 horas, 3 horas y media, va a haber estímulo, pero inmediatamente cuando el estómago empieza a vaciarse, cuando empieza a vaciarse y se estimula, se libera el contenido gástrico aquí pasa al duodeno, este, esta estimulación ácida estimula la liberación de sustancias inhibidoras de la acción gástrica. Estas que habían sido secretagogos que habíamos descrito antes, determinan algunos fenómenos inhibitorios de la secreción gástrica. Y entonces, este es un fenómeno enterogastronas, por ejemplo, la liberación de colecistoquinina. Aquí va a bloquear la acción de la gastrina y por lo tanto se inhibe la secreción gástrica. Pero la alta producción de protones que se produce durante el proceso de estímulo de la secreción gástrica dentro del estómago reduce mucho la concentración, el pH, porque hay una gran concentración de protones. Y esta elevación de la concentración de protones que ya no tiene alimento sobre el cual actuar, porque ya se está en proceso de digestión, supongamos 3 horas después de la ingesta de alimentos, esta estimulación por protón también es un factor o fenómeno inhibidor de la secreción gástrica. ¿Ya? Y entonces la distensión del duodeno también por un reflejo vago-vagal va a generar una inhibición vagal de la secreción gástrica. ¿Ya? Entonces, cuando está terminando el proceso digestivo gástrico, se empieza a inhibir automáticamente la secreción gástrica a través de lo que se llama la fase intestinal de la secreción gástrica. Entonces, sustancias que se llaman enterogastronas producidas en el intestino, que van a actuar como inhibidores. Gastrona son inhibidores. Así como la gastrina es estimulador, la gastrona son inhibidores producidos en el intestino, ¿ya? De la secreción gástrica. Todo ¿Profe? este reflejo. Sí, dígame. ¿Quién fue Laura? ¿Por qué en la flecha verde que dice reflux? ¿Sí? ¿Por qué está hacia allá? ¿Qué está indicando eso? Está indicando que en algún momento no es una cuestión habitual, pero puede ocurrir reflujo del contenido gástrico del contenido duodenal hacia el estómago. Y cuando ese contenido intestinal tiene bilis, aquí viene la bilis, por eso el color verde, ahí va la bilis, aquí hay bilis, se secreta bilis y esa bilis llega hasta la zona del antro, acá produce por la enorme potencial de bicarbonato la inhibición del fenómeno secretor gástrico por inhibición de la gastrina, reflujo de algo de bilis. En algunos procesos digestivos se observa esa secreción. Digamos, uno lo percibe más en condición patológica cuando usted ha tenido vómitos biliosos alguna vez. Sí, yo creo que sí. Vacía el estómago completamente y ese vómito es ácido, ¿sí? Pero a veces es tan intenso el vómito que se produce reflujo duodenal hacia acá para eliminarlo por la boca y tiene bilis y tiene un vómito bilioso que aparece medio pintado de verde, pero sobre todo tiene un sabor, en vez de ácido, un sabor amargo muy potente. Bueno, pero ese es otro cuento.
Lo que nos interesa es cómo estos mecanismos van a inhibir la secreción de ácido clorhídrico y pepsina. Entonces ahí están los inhibidores. ¿Ya? La misma Profe, y los inhibidores, ¿cómo pasan? ¿Llegan como del intestino, del duodeno, hacia el estómago? ¿Cómo llegan por ahí? la sangre, pues. Y por eso son Ah, ya, hormonas. Son ya. hormonas. Entonces son producidas aquí, pasan a la sangre y dan la vuelta completa en la sangre para llegar a la sangre que llega al estómago. Dan la vuelta completa, como las hormonas no les queda otra. Son liberadas en un territorio específico, pasan a la circulación, dan la vuelta completa, pasan por el pulmón y después pasan al corazón izquierdo y de ahí sale la sangre arterial que va a ir a irrigar aquí y ahí trae hormona. Pero, digamos, el periodo circulatorio es de no más de 3 minutos. En 3 minutos está dada la vuelta completa. Entonces, las hormonas que se producen aquí, las hormonas que se producen aquí y que viajan al actuar sobre la mucosa gástrica, son hormonas que llegan por vía sanguínea, a diferencia de de estos otros fenómenos que son los fenómenos vago-vagales, los reflejos que se generan aquí en el duodeno, que van por vía vagal aferente y que vuelve la señal por vía aferente, no eferente. Va para allá y vuelve para acá una señal de tipo vagal. Y entonces se inhibe la disminución, se inhibe la producción de ácido de acetilcolina, se inhibe la producción de gastrina y por lo tanto se inhibe el estímulo de gastrina sobre las células. Y entonces, como la célula parietal que produce el ácido clorhídrico solo actúa bajo estímulo específico, si disminuye el estímulo y después desaparece el estímulo, desaparece la producción de ácido clorhídrico. Y en los periodos interdigestivos, entonces, en condiciones normales, supongamos que cada uno de los que está escuchando es normal, en el periodo interdigestivo, 3 a 4 horas después termina el proceso digestivo gástrico. En ese periodo interdigestivo no hay producción de ácido clorhídrico en el estómago. ¿Ya? Si se produce anómalamente producción de ácido clorhídrico sin existir el estímulo químico y mecánico del alimento en el estómago, ahí estamos en problemas. Y ese es origen de otros problemas que vamos a comentar. Aquí yo hice un esquema respecto de cuál es la velocidad de secreción gástrica, cómo se modifica la velocidad de secreción gástrica en función del tiempo. Aquí está graficada la fase cefálica, la duración de la fase cefálica en tiempo en horas, la duración de la fase gástrica y la duración de la fase intestinal. ¿Qué determina el comienzo de la fase gástrica? El inicio de la ingesta de alimentos. Hasta antes de ese momento, todo era fase cefálica. Pero durante la fase gástrica, usted también todavía continúa la fase cefálica. Después está la fase gástrica cuando el alimento está en el estómago. ¿Qué determina el comienzo de la fase intestinal? La primera apertura que ocurre del píloro para permitir el vaciamiento del contenido gástrico al duodeno. Ahí se inicia la fase intestinal. Pero en este periodo, aquí, hay fase gástrica que estimula y hay fase intestinal que inhibe. Y depende de cuál predomina es la velocidad de secreción gástrica
como vamos a ver. Finalmente termina esto como a las 3 horas aquí, 3 horas y media. ¿Sí? Atentos aquí a la maniobra. ¿Sí? Partimos de una situación de un periodo interdigestivo, donde la velocidad de secreción gástrica, estamos hablando de ácido clorhídrico específicamente, es 0, aquí, ¿ya? Se inicia la fase cefálica y se inicia el comienzo de la secreción estimulado por la fase cefálica. Sin embargo, aquí empieza la ingesta de alimentos, aquí, y se intensifica la fase gástrica. Llega a su pique aquí y aquí empieza el vaciamiento gástrico hacia el duodeno, por aquí. Y entonces empiezan a aparecer estímulos negativos para la secreción gástrica. Y ese estímulo negativo va a disminuir la secreción gástrica, la secreción, bien digo, gástrica. Va a ir disminuyendo la secreción gástrica y cuando termina la fase gástrica aquí y persiste la secreción de hormonas intestinales principalmente, se vació el estómago, aumentó la actividad secretora hormonal del intestino, etcétera. Todo este fenómeno vuelve a cero y entonces 3 a 4 horas después, el tiempo este relativo, 3 a 4 horas después, la secreción gástrica volvió a cero. ¿Sí? Como me demoré mucho en hacer esto, lo voy a repetir. ¿Mm? No, no creo. A ver, aquí, ahí va. Ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, hay que relacionar las fases de la secreción gástrica, cefálica estimuladora, gástrica muy estimuladora, intestinal inhibidora, con la velocidad con que la secreción gástrica se está produciendo. ¿Sí? Anótenlo y véanlo con calma porque este gráfico no está en ninguna parte. Voy a ponerle firma aquí al gráfico. Gracias. Bien, entonces, cuando se produce esta secreción gástrica, la composición de electrolitos en la secreción gástrica cambia bruscamente. Cuando la secreción gástrica es baja o cero, los electrolitos en el contenido gástrico son similares a los contenidos de electrolitos en el plasma. El sodio está aquí en 142 por ahí, el cloruro está en 103 por ahí, el bicarbonato está en 24, 27 por ahí, y el protón está por aquí abajo casi en 0, ¿sí? Pero a medida que aumenta la secreción gástrica, la velocidad de secreción gástrica, cuando la velocidad de secreción gástrica está en su pleno apogeo, al comienzo o en la mitad de la fase gástrica, aquí, la concentración de electrolitos, fíjense el cambio dramático que ocurre en la secreción gástrica. Aumenta el cloruro, disminuye dramáticamente esto y aumentan los protones para formar ácido clorhídrico, y está disminuido, ligeramente aumentado el potasio por la razón que dijimos,
pero francamente disminuido el sodio y el bicarbonato, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre cuando la secreción es baja o nula. ¿Sí? ¿Se entiende ese gráfico? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Sigamos. Ahora, como el ácido clorhídrico, y vamos a seguir unos 10 minutos más, ¿eh? Como el ácido clorhídrico y la mucosa, es un factor francamente agresivo, ¿por qué la mucosa gástrica se mantiene normal o se mantiene intacta? ¿Por qué en cualquier momento no se daña la mucosa gástrica? Eso en condiciones normales, y yo aseguraría que prácticamente todos ustedes, yo también por momentos estoy así. Esto ocurre que la mucosa es normal porque los factores defensivos de la mucosa son mayores que los factores agresivos que actúan sobre la mucosa. Y entonces uno tiene que hacer un análisis a qué le llamamos factores defensivos de la mucosa y a qué le llamamos factores que agreden la mucosa. Y ustedes se acuerdan que cuando ganan los buenos, cuando son más que los malos, ¿ya? Los factores defensivos son mejores, más abundantes que los factores agresivos. Dentro de los factores defensivos está la producción de mucus en la mucosa. Ustedes vieron en los dibujos la gran cantidad de células mucosas y mucosas del cuello. El rico flujo sanguíneo que está presente en la superficie, en la mucosa gástrica es muy importante. El estómago tiene un alto índice de regeneración celular. Las células del estómago se reponen rápidamente de manera tal que cualquier célula que resulte dañada, obviamente resultan dañadas células, son repuestas rápidamente a través de procesos de regeneración, es decir, con células del mismo tipo, no son cicatrización, son regeneración celular. La producción de bicarbonato en los periodos interdigestivos, la existencia de factores de crecimiento que estimulan la regeneración celular y la liberación de prostaglandinas en la mucosa. Todo esto que son factores protectores o factores defensivos se contrastan con la acción del ácido clorhídrico que se libera en los periodos digestivos. Las enzimas como pepsina que se libera en periodos digestivos, la retrodifusión, como lo vimos recién, de la bilis que puede haber, la existencia de bacterias que alteran el funcionamiento regulatorio del estómago, dentro de los cuales es necesario destacar el Helicobacter pylori, por eso está este ahí. No significa Hewlett-Packard, significa Helicobacter pylori, ¿ya? Y la gran frecuencia como factor agresivo con que se consumen antiinflamatorios no esteroidales. Por ejemplo, aspirina. Ustedes probablemente tienen aspirina en su casa. Si ustedes ingieren frecuentemente aspirina, están ingiriendo un factor agresivo para la mucosa gástrica normal. Entonces, aquí está como un mecanismo de defensa que el pepsinógeno se transforma en pepsina fuera del túbulo, fuera del ámbito de las células. Hay una gran cantidad de vasos sanguíneos que producen bicarbonato y una gran cantidad de células que producen mucus. Las células mucosas del cuello y las células mucosas aquí defienden a la glándula tubular aquí y defienden al epitelio acá. Aquí está
más agrandado el epitelio. Aquí están las células productoras de bicarbonato. Aumenta, acuérdense, en el sistema venoso, aumenta la concentración de bicarbonato mientras se está produciendo ácido clorhídrico, que les he insistido se produce fuera de la célula, y entonces se produce una capa neutralizadora de moco con bicarbonato en alta concentración que neutraliza el protón que entra aquí, se disocia, esto, se produce ácido carbónico, protón más bicarbonato, el bicarbonato queda aquí neutralizando y este protón se transforma en CO2 y agua y no pasa nada ni con el agua ni con el protón. Entonces, en la mucosa gástrica, el pH en el lumen gástrico es muy bajo, un pH alrededor de 1,5, pero en el borde de la célula de la mucosa gástrica, el pH es cercano a 7, por la presencia del moco y del bicarbonato que son producidos ahí. Además está la presencia de uniones intercelulares estrechas o uniones apretadas se les llama. Aquí se les llama herméticas. Son el mismo tipo de unión, ¿ya? Y la característica que el pepsinógeno se activa aquí afuera y que el ácido clorhídrico se activa aquí afuera también. Y no aquí, ¿sí? No en contacto directo con la superficie de la mucosa. Eso permite que la mucosa se extienda. El páncreas exocrino lo vamos a dejar para... Esto es muy breve, son como 3 o 4 láminas. Si quieren, podemos hablar del páncreas exocrino. ¿Están aburridos ya? Bueno, entonces dejémoslo aquí. Esto lo vamos a ver después. ¿Ya? Bajó la asistencia porque teníamos creo que 16 al comienzo. ¿Sí?